No se diga más por Top Latina. No estamos tan acostumbrados a tener a dos figuras tan relevantes en el tema sobre el cual vamos a tratar hoy. Les decía desde el principio, el magistrado Hermógenes Acosta, el doctor Cristóbal Rodríguez, ambos, como ustedes saben, expertos constitucionalistas. ¿Quién mejor que ellos para ayudarnos a entender ese proyecto de reforma constitucional que presentó el presidente Abinader el día lunes? Saber por dónde van los tiros. No sé si, les voy a preguntar, he debido preguntarles antes de entrar al aire, si estuvieron en la reunión de los abogados ayer con la consultoría jurídica. ¿Estuvieron? Yo estuve, sí. ¿Y usted, doctor Cristóbal? No, yo estuve el lunes en la semanal. En la semanal. Actividad de presentación del proyecto. Okay. Esa reunión de ayer decíamos que debe haber estado enredadísima porque 50 abogados ahí reunidos se necesitaba. Tú no dijiste traducción enredada, simultánea. tú dijiste aburrida. Bueno, ahí aburrida. Pero ¿por dónde vamos? No sé quién de ustedes, les doy a ustedes la palabra, ustedes decidan con quién empezamos. Este proyecto de reforma presidencial, vamos a empezar por lo más macro. ¿Es positivo para el país? Bueno, una pregunta sencilla, complicada. Yo creo que hay que ver los detalles del proyecto y saber, sobre todo, destacar que lo que se pretende reformar es la Constitución. Entonces la Constitución es la ley de leyes, la ley fundamental. Y la previsión y la idea que se tiene con una Constitución es que debe ser duradera. Es decir, que una Constitución no se debe estar modificando o cambiando continuamente. Vivimos el constitucionalismo, pasó por una etapa donde evidentemente se veía la Constitución como que no se podía tocar. Es decir, era una Constitución que no tenía la forma de modificarla porque se quería que tuviera permanencia. Obviamente eso no era consono ni coherente con la dinámica social, porque la sociedad evoluciona. Y eso dio lugar entonces a que el paradigma cambiara un poco. Es decir, bueno, queremos que la Constitución tenga permanencia, pero tampoco puede ser estática. En algún momento debe surgir la necesidad de reformar, y entonces se crearon mecanismos de reforma constitucional. Unos mecanismos de reforma constitucional que varían de un país a otro, pero la idea que se tiene con los procedimientos de reforma constitucional es que no se puedan hacer tan fácil, porque es que lo que está previsto en la Constitución es prácticamente son las cuestiones esenciales de una sociedad. Y bueno, entonces sí, el constitucionalismo que estamos viviendo, en sentido general, deja abierta la posibilidad de que en determinadas circunstancias la Constitución se pueda modificar cumpliendo con unos procedimientos. Entonces, yo creo que más que ver si eso es bueno para el país o no, quizá la discusión pudiera centrarse más en si es necesaria o no, si existe la necesidad de una reforma constitucional. Porque el proceso de reforma constitucional tiene dos partes. Una primera parte que es donde se declara la necesidad de la reforma constitucional. Eso es lo primero, porque como no se trata de una ley adjetiva, en realidad hay que realmente demostrar que existe esa necesidad. Y eso precisamente es lo que parece que va a hacer el presidente, porque ya lo dijo, que en el 16 de agosto va a someter un proyecto donde él plantea que existe la necesidad de la reforma constitucional. Yo diría que en 3 o 4
que hay 3 o 4 ideas centrales, que es el tema muy conocido, muy debatido, que es el tema de la independencia del Ministerio Público, Sí. el tema, bueno, de la reducción del número de diputados, el tema también de la unificación de las elecciones, porque tenemos Sí. elecciones municipales por una parte y elecciones presidenciales y congresuales por otra parte. Y un tema que quizás es el más delicado es el que tiene que ver con los periodos presidenciales, que sabemos que tenemos en la Constitución 2 periodos consecutivos y nunca jamás. Así es. Lo que se plantea no es cambiar eso. Al revés, se hace énfasis en que eso debe permanecer así y que para garantizar que permanezca así, entonces esa disposición debe convertirse en lo que técnicamente se conoce como una cláusula pétrea, una cláusula intangible. Esto lo que significa es que son aspectos que se recogen ahí en un texto determinado y no pueden ser modificados. Entonces ahí vienen dos Ni discursos. siquiera por una constituyente, profesor. Sí, claro. Y la pregunta va a Sí, los dos. Bueno, la constituyente no tiene límites. La constituyente no tiene límites. Entonces, ahí en ese punto hay 2 cuestiones. La primera cuestión es saber si ese aspecto de la Constitución reúne las características para llevarlo, para convertirlo en una cláusula pétrea. Pero bueno, ya yo creo... Y a ver, ¿cuáles son las posibilidades de que después que se introduzca este proyecto con las propuestas del presidente, se toquen otros aspectos esenciales de la Constitución? Bueno, La Asamblea es soberana, ¿eh? Claro. a pesar del SOPENA, Claro. porque A a mí pesar me del sorprendió SOPENA, el ¿no? SOPENA, o sea, ¿SOPENA de qué? Sí, se le fue la mano al presidente. Son funcionarios electos, soberanos. Yo creo que el énfasis que ha estado poniendo el presidente de la República en el tema de que son esos aspectos de que no se van a tocar otros elementos de la Constitución, las señales que ha mandado a los legisladores del Partido Revolucionario Moderno tienen que ver con eso, con la idea de evitar. Al final, la verdad verdadera es que si se insubordinan, no hay manera. No hay manera. La pregunta es, ¿se van a insubordinar? Yo pienso que no va a pasar de ahí. No creo que ha habido temores latentes o explícitos, sobre todo en sectores de la oposición política, con el tema de que el presidente se quiere rehabilitar. Yo no veo eso como una posibilidad. Primero porque creo que el presidente efectivamente se retira por lo menos del escenario de las aspiraciones electorales. Y segundo, porque siendo así, supongo que querrá evitar la mancha que significaría que de repente ese tema se traiga a colación y mucho más que pueda ser objeto de discusión en la Asamblea. Pero técnicamente, la respuesta es técnicamente la Asamblea puede hacer lo que considere. Esa es una discusión que se tuvo aquí en la segunda mitad del siglo XIX, en una de las tantas modificaciones a la Constitución en ese periodo, y ahí... Cristóbal, la cláusula pétrea, tal como está planteada en el proyecto, ¿sería efectiva para el interés que tiene o el objetivo que dice el presidente que está buscando? Las cláusulas pétreas son pétreas hasta que se despetrifican. Exacto. O aquello de que el amor es eterno mientras dura. Y lo digo porque el contenido del artículo 268, que es donde está la protección del régimen de gobierno, que deberá ser siempre civil, democrático, republicano, representativo, etcétera, es una cláusula como que a nadie se le ha ocurrido nunca tocarla, pero es una cuestión que no contiene elementos del interés que toquen los temas de tirantez política. Es decir, aquí no hay nadie que quiera
llevar este Un país a un gobierno sistema militar. monárquico, a un gobierno militar, a menos que venga una sonada en un momento de crisis, pero eso no se resuelve por vía de reforma constitucional, eso se resuelve tomando por asalto emisoras y el Palacio de Gobierno. Entonces, yo lo que sí pienso es que, y esta es una cuestión que se ha tratado y discutido mucho en la doctrina constitucional comparada, que las cláusulas de intangibilidad, como yo prefiero llamar, son cláusulas que por sí mismas actúan como un elemento de disuasión de cualquier iniciativa de reforma. O sea, es cuesta arriba. Es cuesta arriba, por definición, que un sector político se aboque en un momento determinado a marchar en una reforma constitucional que se lleve de encuentro el contenido de, o sea, eso siempre es objeto de mucho tacto, de mucho cuidado. En ese sentido, eso suele permitir durabilidad de los contenidos de ese tipo de cláusulas. Pero de que se pueden eliminar, por supuesto que se pueden eliminar. Yo tengo una pregunta bien básica, como suelo ser en todo. ¿Cuál es el famoso candado a todo esto? Bueno, vamos a ver. El presidente de la República ha hablado de candados, de blindaje. Hay mucha gente que dice, bueno, pero el candado está ahí. Sí. Yo creo que no. Yo creo que no, porque nosotros tuvimos el modelo que está vigente en la Constitución de la República. Se instauró aquí, no en el 2015. No. Se instauró por primera vez en el año 2002. El mismo artículo, Sí. literal. Usted puede presentarse como candidato a la presidencia, gobernar un periodo, optar por un segundo periodo y nunca más. Y se modificó. Se modificó En el 10. exclusivamente para eso, para rehabilitar a un presidente que tenía un impedimento para presentarse como. Por tanto, lo que nos dice la realidad es que es un candado del que mucha gente puede tener la llave para abrirlo. Prueba de patacabra. No pasó el test de patacabra. Entonces, ¿qué es lo que. Y el de ahora sí lo ¿qué- pasa. Esa qué es la es? pregunta. Sí. Yo pienso que lo dificulta, sin duda, mucho más. Lo dificulta mucho más. Y la pregunta aquí es si la historia político-constitucional de la República Dominicana amerita un debate alrededor de ese tema. Y yo creo que sí. Yo creo más. Totalmente. Yo creo que es de todas las propuestas la que toca la cuestión más problemática, porque es la cuestión que ha atravesado medularmente los 180 años de vida republicana y constitucional que tenemos en el país. La primera guerra civil que tuvo la República Dominicana estuvo entre sus causas la cuestión de la reelección presidencial. Estamos hablando de 1857. Y ese tema, el de la prolongación del periodo de gobierno y el de las modificaciones constitucionales para que presidentes impedidos de postularse de nuevo volvieran, estuvo entre las causas de todos los golpes de Estado, de los contragolpes de Estado y las guerras civiles que tuvo el país durante todo el siglo XIX, la segunda mitad del siglo XIX, hasta los 31 años de dictadura trujillista. Para no hablar de De lo más el reciente. levantamiento y el régimen de reelección indefinida que tuvimos entre 1966 y 1994. Por tanto, yo creo que para no hablar de los contratiempos en términos de crisis económica que representó la reforma constitucional del 2002, tuvo entre sus consecuencias la división del Partido Revolucionario Dominicano. La reforma constitucional del 2015 tuvo entre sus consecuencias la división, 4 años después, pero ya estaba sembrado el germen en el 2015 del Partido de la Liberación Dominicana. O sea, ha sido
un elemento que ha operado como un agente de trastocamiento de la dinámica de funcionamiento político de la sociedad dominicana. Por tanto, sí, yo creo que es una cuestión de alta pertinencia. Esta propuesta de reforma constitucional es quizás, a la extensión de mi memoria, la que tiene mayor cantidad de artículos transitorios. Los artículos transitorios son aquellos que, una vez cumplido su cometido, se supone que desaparecen. Aunque estén escritos ahí, se supone que desaparecen de la interpretación constitucional. Y hay una discusión jurídica sobre el hecho de si un transitorio puede violentar un principio constitucional. En este caso, el hecho de la irretroactividad de las leyes y cómo éstas se interpretan de manera más beneficiosa para quienes le convienen, ¿verdad? A quienes le afectan. Es decir, una comunidad que ya tiene la representación, derecho adquirido de tener un diputado y que ahora ya no lo va a tener. Por ejemplo. Pero más que eso, me refiero sobre todo, a la reunificación de las elecciones. O sea, hay un transitorio sobre el hecho de que se ordena la reunificación de las elecciones, pero en el 2032. Segundo, el transitorio sobre el tema de que esta reforma no le beneficie a los actuales incumbentes. Y otros más, hay unos 5 o 6 transitorios. ¿Realmente puede un transitorio revertir el efecto de la irretroactividad de las leyes? No, mira, siempre hay que respetar lo que son derechos adquiridos y hay que ver en cada uno de esos transitorios si hay una violación o si no hay una violación. En sentido general, los transitorios deben ser razonables. Es decir, hay materias que se modifican que si tú las pones en vigencia inmediatamente, puedes generar algunas dificultades. El caso de la unificación de las elecciones, que sea en el 32, se puede opinar que no sea en el 32, que sea en el 28. Es una discusión. Esa es mi posición, por ejemplo. Ahora, si me permiten, hay 2 temas que se trataron anteriormente que yo, por lo menos brevemente, quisiera referir, porque me parece que son los temas nodales. Por ejemplo, las competencias, si hay límite o no hay límite para la asamblea. Lo que ha ocurrido tradicionalmente aquí en la República Dominicana es que no ha tenido límite. No ha tenido límite. Es decir, se somete un proyecto de ley para declarar la necesidad de la reforma con un contenido de los artículos, porque la Constitución dice que deben indicarse los artículos, y luego la Asamblea añade, quita, y lo ha hecho siempre. Mucho simpático que hay ahora. Lo ha hecho siempre, pero con cosas tan esenciales, y me voy a referir a la última reforma de 2010, con cosas tan esenciales como el Tribunal Constitucional, porque el proyecto que se sometió fue para que hubiera una sala a lo interno de la Suprema Corte de Justicia y se terminó aprobando un Tribunal Constitucional, con lo cual yo estoy de acuerdo. Yo creo que ha sido beneficioso para el país la existencia del Tribunal Constitucional, pero lo que quiero decir es que ahí no hay control. Si lo que se somete a lo que se... No hay so pena que valga. No. Ahora, en los hechos no se ha respetado. Ahora, jurídicamente, constitucionalmente, ¿eso es correcto? Desde mi punto de vista, no. Porque hay una violación al procedimiento de reforma constitucional. Se está violando una etapa del proceso. Es decir, ¿por qué una ley que declara la necesidad de la reforma constitucional? ¿Y por qué el constituyente dice que se mencionen específicamente los artículos? Porque en eso no se puede estar inventando. La modificación a la Constitución no puede ser el resultado del calor de una discusión en medio de la Asamblea. En términos de proceso, lo que correspondería sería que del seno del Congreso salga otra ley, otro proyecto de ley que declare eso es posible, la reforma, y ahí se introduzca las cosas que no están contempladas en el que presentó el presidente. Entonces ahí yo no estoy tan optimista como Cristóbal. Yo no creo que ahí se va a armar. Yo estoy casi seguro que salen artículos nuevos. Porque esa ha sido la tradición. Entonces, saldrá un gracioso. El otro tema que me interesa es el candado. Había candado
dice Cristóbal con razón, no había porque lo cambiaron varias veces. Y ustedes hacen la pregunta, ¿y ahora hay candado? Yo digo que no hay candado tampoco ahora. Porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Se va a someter el proyecto. Va a ir a esta asamblea, a estos legisladores, diputados y senadores. Y estos diputados y senadores van a decir, bueno, vamos a convertir ese texto en una cláusula pétrea. Perfecto. Dentro de 4 años viene un congreso distinto. Puede hacer lo mismo. Puede quitarle, puede agregarle. Entonces, candado no hay. El único candado que hay, lo dice Zagrebelsky, que es un constitucionalista que Cristóbal conoce mejor que yo, que fue presidente de la Corte Constitucional de Italia. El único candado, el único seguro que tiene la Constitución es la adhesión a la Constitución. Cuando la ciudadanía tenga una adhesión, haga suya la Constitución. Y sobre todo cuando los políticos realmente internalicen la Constitución, hagan suya la Constitución, sobre todo las cuestiones fundamentales. Esa es la garantía. Después, lo único que se necesita para cambiar cualquier cosa de la Constitución es tener mayoría en el Congreso o cumplir con los requisitos. Esa es la realidad. Con el tema, por ejemplo, del tipo de gobierno, bueno, imagínese usted, eso, ¿a quién se le va a ocurrir que nosotros pasemos de un gobierno civil republicano a una monarquía? Y eso debe ser cláusula pétrea, porque hacer esto. Ahora, la otra cuestión es si ese texto que se quiere convertir en cláusula pétrea reúne las condiciones y las características para eso. Yo creo que no, porque aquí ha habido varios modelos en el tema de la permanencia del presidente. Y yo creo que este que tenemos es bueno, pero un periodo sí, un periodo no. ¿Quién dice que era malo? O un solo periodo, ¿quién dice que era malo? Tampoco. Entonces quizás las generaciones futuras no quieran este modelo que tenemos de los periodos presidenciales y nosotros no podemos, ni el constituyente de hoy puede cerrar el camino. Si en 50 años, 60 años se entiende que debe ser un solo periodo y nunca jamás, años, que puede ser 6, no 4. Entonces, ese tipo, desde mi punto de vista, ese tipo de materia no debe ser convertido en cláusula pétrea. Pero repito, lo de la cláusula pétrea depende de si usted tiene o no mayoría en el Congreso, que es lo que precisamente ocurre hoy y que mañana puede ser otro partido que tenga. Sí. Bueno, era eso lo que quería. Yo quería preguntarle algo que se comenta mucho en las calles sobre la reforma de la Constitución, y es si existe la posibilidad de que esto le quite el candado a Danilo Medina de presentarse nuevamente como candidato a la presidencia de la República. Es algo que si lo rehabilita. Mira, yo quiero aprovechar para conectar con la pregunta de José Gregorio. Yo entiendo las aprensiones políticas, las desconfianzas, el interés en asegurar que no voy, y para que quede claro, vamos a poner este transitorio. Pero eso tiene que ver con eso, con bajarle tensión a la desconfianza política. No es una cuestión efectiva desde el punto de vista jurídico. O sea, y lo primero que quiero decir es, no hay, en términos estrictamente jurídicos, no hay una sola de las disposiciones transitorias de la Constitución vigentes en términos técnicos jurídicos, porque todas, sin excepción, cumplieron el propósito por el que fueron disposiciones transitorias. Por eso se llama transitorio. Sin una sola excepción, todas. La última, la vigésima segunda, que es la del transitorio del 2015, cumplió su cometido en agosto del 2020. Aunque se en mayo del 2020. No se pudo, cumplió su cometido en mayo del 2020. Por tanto, el impedimento que tenía el presidente Danilo Medina para presentarse de nuevo como candidato a la presidencia venía del artículo 124 de la Constitución, no de la disposición transitoria 22ª.
Era por eso que el presidente Hipólito Mejía no podía presentarse de nuevo como candidato a la presidencia hasta que se modificó la Constitución en el 2010. Entonces, lo repito, yo creo que, entiendo la cuestión política detrás, pero en términos técnicos, el presidente Abinader no se puede presentar porque el artículo 124 se lo impida, sea que se modifique o no la Constitución, con o sin transitorio, pero él tiene interés en que quede claro como lo tuvo Danilo Medina en el 2015. Vamos a iniciar por el tema de la independencia del Ministerio Público, lo que está planteado en el proyecto de reforma presentado. ¿Hay de alguna manera o de la forma en que está planteado en el proyecto de reforma, se garantiza una verdadera independencia del Ministerio Público, para hablar en los términos que nuestra audiencia maneja, al igual que nosotros? ¿Es mayor la independencia a la que existe actualmente o con la Constitución actual? O en todo caso, ¿cómo lo ven ustedes? Profesor. No, bueno, sí, yo creo que en sentido general la ciudadanía aspira a tener un ministerio público independiente, eso es importante. Como está planteado ahora, no, yo creo que no se logra. Porque fíjense, ¿Con la Constitución actual? No, como se está planteando en la reforma. En el proyecto. Porque ciertamente en la actualidad el Procurador General de la República se designa por decreto. Se está planteando, en la reforma, se está planteando que lo designe el Consejo de la Magistratura. El Consejo de la Magistratura está representado en los tres poderes, el Poder Legislativo, Judicial y el Poder Ejecutivo. Pero se daña la cuestión, se entra en una contradicción con relación al anhelo de independencia, porque la persona que puede elegir el consejo es la persona que postula al presidente. Entonces es una sola persona que se establece que es una sola persona que va a presentar el presidente. No es una terna. No es una terna, que puede ser un poquito, que es más o menos el modelo en el derecho comparado. Entonces, yo creo que no, que realmente no se haría, en caso de aprobarse, no se estaría haciendo por decreto, pues en definitiva va a ir una persona que es de la confianza del presidente, porque es él que lo va a postular, y normalmente el partido de gobierno, normalmente eso es lo que ha ocurrido, desde que se instauró el tema del Consejo Nacional de la Magistratura. Normalmente el partido que tiene gobierno tiene mayoría, porque ha ocurrido, no sé si en las 4 o 5 últimas elecciones, que casi siempre que el partido que tiene la presidencia siempre tiene mayoría en el Congreso, y eso le da, por una parte, la presidencia del Senado, por otra parte le da la presidencia de la Cámara de Diputados. Y entonces, bueno, desde mi punto de vista, yo diría que se quedaría igual. En la actualidad, el Ministerio Público lo designa el Poder Ejecutivo, y con ese modelo que se está tratando, aunque de manera indirecta, lo estaría también haciendo el presidente de la República. Cristóbal. Yo quiero referirme al tema también. Fíjate, en mi lectura del problema institucional detrás de esta cuestión está cómo hacer más efectivo el funcionamiento real, el trabajo real del titular, ¿no? Porque no es el Ministerio Público, es el Procurador General de la República. Cómo reducir la incidencia que tradicionalmente ha tenido la política en el trabajo del titular de la Procuraduría General de la República. Y yo creo que el tema central no es quién lo designa, porque en mi lectura esa es una designación que debe ser o del presidente de la República, o en la que el presidente de la República tiene que poder participar de manera protagónica. Porque la Procuraduría General de la República
como cabeza del Ministerio Público, es la instancia en la que se define y se implementa la dimensión represiva de la política criminal del Estado que define el gobierno. Que define el gobierno. Por tanto, no puede ser un funcionario ajeno a el gobierno. ¿Qué es para mí lo más importante? Mirado desde el propósito de relativizar las condicionantes políticas en el comportamiento de persecución e investigación criminal de la Procuraduría o del Procurador General de la República, el régimen de incompatibilidades. El régimen de incompatibilidades. Que en la Constitución vigente no existe. En términos reales no existe. Lo único que te dicen es, lo único que te plantea la Constitución son condiciones habilitantes. Tú tienes que tener 30 años, tienes que tener 12 años de ejercicio, etc. Pero no te dice qué cuestiones son incompatibles con el ejercicio del cargo. El proyecto dice que sí. El proyecto dice, si usted en los últimos 5 años ha tenido militancia notable o actividad política notable, usted no puede ser Procurador General de la República. Yo creo que esa es la novedad del proyecto. ¿Eso va a garantizar que funcione adecuadamente? No. Las leyes nunca garantizan nada, por perfectas que sean. En ningún lugar. Sí, nada La garantía... La inamovilidad del procurador por 4 años. Es una cuestión de la que yo fui abanderado hasta hace poco tiempo y de la que he tomado ¿Por distancia. qué? ¿Qué pasó? La realidad de nuestro entorno hemisférico, lo que ha pasado en países como Colombia, como Perú, como Guatemala, nos llevan a tomar esta cuestión con cautela. Yo aspiro a que esa cuestión sea objeto de una discusión sopesada que pueda eventualmente llevar a el gobierno y las instancias jurídicas que lo acompañan a reconsiderar la cuestión de la inamovilidad. Porque la cuestión de la autonomía funcional, más que de la independencia, de la autonomía funcional de la Procuradora o el Procurador General de la República, no viene de... no la da si el hecho de que estés fijo por 4 años. La da la búsqueda de mecanismos que te mantengan más o menos inmune o equidistante, gracias por más correcto el término, en términos políticos. La fuerza del pueblo. ¿Que ya existen, sí o no? Yo creo que no. Yo creo que no porque por lo mismo que la Constitución lo diga, el artículo 170 de la Constitución no lo garantiza. La que dice, ¿Por qué lo garantiza entonces? Vuelvo y lo acabo de decir. Dice que las leyes a eso me refiero. Lo acabo de decir. No un tema de reforma, no es un tema de ley, es un tema de Yo funcionabilidad y de cómo cada quien asume el cargo. Creo que la cuestión relativa a la incompatibilidad lo hace más posible. Lo hace más posible. Hay otro aspecto relacionado con el Ministerio Público que por alguna razón no se ha relevado y que para mí es una cuestión de altísima relevancia. El proyecto propone la separación del Procurador General de la República. De hecho, esa iba a ser No. Del Procurador General de la República del Consejo Nacional de la Magistratura. Del Consejo Nacional de la Magistratura. Y yo pienso que esa es una de las deudas que tenía el tema de la reforma constitucional del 2010. Una de las deudas que legó a la institucionalidad del país fue esa. O sea, fue uno de los desaciertos más notorios en la reforma del 2010, la incorporación del Procurador General de la República al Consejo, porque esto quebrantó de manera notable el equilibrio siempre precario que se necesita en la representación de fuerzas políticas que hacen vida en el Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo que eso permitió al final fue que un gobernante o que el órgano de alta dirección de un partido político en el gobierno pudiera decidir por sí solo
por sí solo quienes van al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Tribunal Superior Electoral, y eso no es bueno. Y quería brevemente, sé que no tenemos que ir, pero brevemente quería tocar un punto de eso que tú señalas. Y volviendo un poco sobre la forma de designación que se propone, se plantea para el procurador. Porque parecería que lo que se plantea es básicamente un sello gomígrafo de lo que presenta el presidente, que en este caso ni siquiera es una terna. ¿Garantiza el tema del Consejo Nacional de la Magistratura que la designación, independientemente del régimen de incompatibilidades que se plantea, garantiza el Consejo Nacional de la Magistratura la idoneidad de lo que presenta el presidente? Es decir, ¿tendría el Consejo Nacional de la Magistratura algún tipo de derecho a veto? O sea, ¿cuál sería la dinámica en la práctica que se desarrollaría en caso de que sea un impresentable lo que lleve el presidente? Y no estamos hablando del presidente Abinader, señores. Tengamos pendiente que el que va a ejecutar esto ni siquiera el presidente Abinader, es el que venga en el 28. Entonces, si el que se presenta, valga el juego de palabras, ¿verdad?, es un impresentable, ¿cuál va a ser la dinámica? Vamos a durar un año en el ping-pong de quién es, de quién no es. O sea, ¿cuál es la salida jurídica a eso que parece una irracionalidad? Hermógenes señalaba algo correcto. O sea, el Consejo, por la estructura electoral o por el diseño institucional en el país, siempre ha tenido, salvo en el año 1997, siempre ha propendido a tener mayoritariamente del gobierno de turno. Con el procurador eso se incrementó de manera importante, pero siempre hay una mayoría más o menos mecánica porque nosotros tenemos más de 20 años donde el gobierno de turno tiene el control de ambas cámaras. En el 2002. En el 2002 volvió. Volvió. En el También 2002, en el 2002, cambió en el 6. en el 2002 volvió. Sí. Pero en el 6 también tenía, o sea, era menor, pero seguía teniendo una mayoría el importante. PLD de eso, de hecho, el resultado electoral del 2006 fue lo que llevó al presidente Fernández a cambiar de criterio respecto del método para impulsar la reforma constitucional. Sí. En su programa de gobierno y ya como presidente electo, lo que él había propuesto era un proceso constituyente. Un proceso constituyente. El retorno al control de las cámaras legislativas por el Partido de la Liberación Dominicana en las elecciones de medio término del 2006, entonces motivaron la idea de la consulta popular y de que el proceso se hiciera por medio de la Asamblea Revisora, la Asamblea Nacional actuando como Asamblea Revisora de la Constitución. Entonces, yo pienso en resumen que con estos temas, y quiero volver a eso, garantías, y creo que el presidente lo mencionó en el discurso que hizo el lunes, garantías nunca habrá. Nunca habrá. Pero eso es como lo que se vende, Cristóbal. O sea, cuando tú lo ves de la perspectiva de la construcción de opinión pública, lo que se plantea como fundamento para declarar la necesidad de la reforma es que hayan garantías. Entonces, yo creo no que me están mintiendo. Yo creo que no. Yo creo que más confianza en lo que se está buscando en la población. Yo pienso que se trata de una visión que busca hacer más funcional desde el punto de vista de la institucionalidad algunas instancias del Estado. De eso se trata. Pero eso no es una cosa de la República Dominicana, señores. Eso es una cosa, porque si creyéramos que las leyes pueden garantizar algo, entonces que no estamos mirando la realidad
de la República Dominicana y de todos los países. Y de todos los países. O sea, yo hago un ejercicio con mis estudiantes. Si aquí traemos un consultor japonés y lo encerramos en la biblioteca de Funglode para que dentro de 12 meses nos haga un diagnóstico de la realidad institucional de la República Dominicana, y traemos un norteamericano para que haga lo mismo, pero le damos un motoconcho. Le damos un motoconcho fijo para que durante 12 meses vaya y venga por el país recabando información empírica sobre cómo funciona esta cosa. Van a rendir dos informes diametralmente opuestos, porque una cosa es lo que pasa en la calle, lo que pasa en la vida real de la gente y del funcionariado, y otra cosa es lo que dicen los decretos, las leyes y la Constitución. El divorcio entre esas dos realidades ha sido una realidad palmaria en todos nuestros países. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Todavía quedó lo de los diputados. Hay que volver. Claro que sí, pero por lo pronto muy agradecidos de que se hayan tomado el tiempo de acompañarnos hoy, el doctor Cristóbal Rodríguez, el magistrado Hermógenes Acosta. Muchísimas gracias. Y bueno, continuaremos dándole seguimiento a este tema que estamos seguros continuará hasta el 16 de agosto y un poco más allá. Y muy afortunados de tenerles aquí, ¿eh? No se diga más por Top Latina.